el motor de la economía, según Marx, es y será siempre la necesidad, ¿no? Entonces uno trabaja por necesidad y básicamente, como en el caso del modo de producción capitalista, que es un caso particular, el trabajador no es no posee ningún bien más que su fuerza de trabajo, o sea, su capacidad de hacer, no le queda otra que venderla, ¿sí? Como si fuera cualquier otra mercancía. Es una cosa que debe ser considerada como esencial y como básica. Yo, para poder entender el modo de producción capitalista, tengo que partir de la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía, como puede ser una lapicera, un tomate o un kilo de carne, y se vende a un precio determinado. ¿Qué es lo que paga el comprador cuando adquiere una mercancía? Básicamente los costos de su producción, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar fuerza de trabajo, lo primero que tendría que pensar es: ¿el salario es realmente el precio total o es el valor de una mercancía que adquirí? Si es el valor de una mercancía, ¿qué es lo que cuesta o cuánto cuesta producir esa mercancía fuerza de trabajo? Bueno, lo que cuesta son todos los bienes necesarios para que esa persona venga a trabajar todos los días, ¿sí? Y todos los bienes necesarios tienen que ver con la reconstitución, la recomposición y la reproducción de esa misma fuerza de trabajo. O sea, los bienes necesarios para que coma, para que descanse e incluso para que sostenga a la futura fuerza de trabajo que son sus hijos. Entonces, el salario, el sueldo, el jornal, como le querramos llamar, debe cumplir o debe cubrir esos tres ítems, ¿sí? De recomponer, reconstituir y reproducir la fuerza de trabajo. Debe alcanzar para hacer eso. Esto tiene que ver con otra cosa que nosotros vamos a ver con Billigan, que tiene que ver con la presión desde abajo y la presión desde arriba, ¿no? O sea, los capitalistas tienden a generar presión desde arriba para poder achicar o reducir el precio de la fuerza de trabajo y que el trabajador tenga que reproducirse, reconstituirse y recomponerse con el mínimo valor posible. En términos del comprador de la mercancía, pagó el costo menor. Es lo que le pasa a cualquier comerciante cuando una persona va a comprar y le dice justamente que en otro lugar lo conseguiría más barato, ¿sí? Si yo como comerciante lo vendiese al precio que lo vende otro que pagó otros costos, quizás yo estaría perdiendo. Entonces es lo que le pasa al trabajador. Si el trabajador se vende por debajo de lo que le costó mantenerse, lo que le va a pasar es que no le va a alcanzar para comer mañana. Eso es como para que más o menos entendamos y repensemos la idea de que el trabajador en esta situación se convierte en mercancía. Bien. ¿Cuál es la otra cuestión? El hecho es que el capitalista, si acaba de pagar un jornal, acaba de comprar, para ser más concreto, si acaba de comprar la mercancía fuerza de trabajo, lo que va a esperar es que durante el proceso de trabajo, esa mercancía fuerza de trabajo cubra sus propios costos. O sea, a mí me vale 500 pesos por día un trabajador, lo compré por 500 pesos por día, necesito que produzca más que 500 pesos para poder cubrir los costos y obtener una ganancia. Entonces, volviendo al razonamiento original, si yo pensaba que uno trabaja para producir los bienes necesarios a la vida, que es el principio básico de la economía o de la economía marxista, entonces el trabajador va a entrar a la fábrica a producir los bienes básicos a la vida. ¿Cuáles son los bienes básicos a la vida del trabajador? Los 500 pesos que le pagaron para vivir, para producir, ¿sí? O sea, vivir / producir. Entonces, quizá trabaja 2 horas y en 2 horas ya produjo el trabajador 500 pesos.
¿sí? Entonces, si produjo en 2 horas 500 pesos, ¿qué es todo lo otro que produjo? Es una producción de valor, un plus de valor. El trabajador cada vez que produce genera valor. Recibe tablas, las convierte en sillas. Por lo tanto, está generando valor, le está incorporando valor a la mercancía. Produce tanto valor como los 500 pesos que le van a ser pagados por jornal, pero además de eso produce más valor. Produce un plus de valor, se llama plusvalía. Ese plus de valor se puede medir de dos maneras. La plusvalía absoluta, que es la más simple, que es la diferencia que hay entre la cantidad de horas que el trabajador invierte en recuperar el jornal que le van a pagar. Supongamos, en 2 horas produce 500 pesos, por lo tanto son esas 2 horas que tienen que ver con recomponer el gasto que el burgués hizo en contratarlo, en comprarlo. ¿Sí? Hasta ahí yo tengo la producción de valor normal. El plus de valor, o sea, la plusvalía absoluta, sería solamente contar desde esas 2 horas en adelante hasta que termine la jornada. Entonces la plusvalía absoluta es la diferencia entre, básicamente, la jornada y la cantidad de horas que se invirtió en recuperar el capital o el dinero gastado para comprar a ese trabajador. Si tardé 2 horas y la jornada tiene 8 horas, las otras 6 corresponden a eso que llamamos la plusvalía absoluta. Hasta ahí tendríamos la plusvalía absoluta. Lo interesante es que después Marx complejiza y es bastante, valga la aparente redundancia, complejo entender lo que es la plusvalía relativa. La plusvalía relativa tiene que ver con que no todos y no en todos los momentos se produce a la misma velocidad y de la misma manera. Es el concepto de productividad, en realidad. Es lo que después se va a llamar productividad. Entonces yo tengo un sujeto que solo produce en 8 horas 10 sillas, pero acompañado por una serie de trabajadores coordinados o, podríamos decir, inversión en tecnología, va a aumentar la producción y por ende la productividad. O sea, yo voy a lograr que este trabajador no requiera de 2 horas para recuperar los 500 pesos. Quizá lo recupera en 1 hora o en 1 hora y media. Entonces, ¿aumentó la plusvalía absoluta? Sí, pero también aumentó la plusvalía relativa. La capacidad de producir de ese trabajador. O sea, por unidad de producción, un trabajador, yo ahora produzco más. Entonces, ¿aumenta la plusvalía absoluta? Sí, porque tardo menos en recuperar el dinero invertido en él. Aumenta la plusvalía relativa porque además de eso está generando no solamente por la inversión de tecnología, también por el trabajo coordinado. Para trasladarnos rápido a Nefa, ¿qué es lo que hace el Fordismo? Justamente aumenta la plusvalía relativa por el trabajo coordinado de los trabajadores. ¿Sí? No es solamente la plusvalía absoluta, no es que tardo menos en recuperar lo que invertí en el trabajador, porque en términos lógicos, si yo saco la cuenta, me voy a encontrar que el Fordismo paga más que el resto, por lo tanto, por lógica, si en el Fordismo yo trabajo 12 horas, ¿sí?, y me pagan más que en el resto, la plusvalía absoluta, en términos rápidos, debería ser más reducida en el caso del Fordismo. Sin embargo, la coordinación, gracias a la cadena de montaje, hace que la plusvalía relativa sea mucho más ancha, mucho más importante. Entonces, quizás cada uno de los trabajadores produce menos de manera individual, o sea, de manera plusvalía absoluta, pero en términos de plusvalía relativa produce muchísimo más. Por eso la plusvalía relativa tiende a agotar físicamente a los trabajadores, pero no en términos musculares, sino en términos mentales, porque lo que requiere mucho es de la coordinación de la motricidad fina, ¿sí?, de los movimientos calculados. En cuanto a la superestructura jurídico-legal, esto siempre es útil en un pizarrón.
Cuando yo pienso un modo de producción, necesito pensarlo, figúrenselo, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, yo tengo que, en principio dijimos que las personas por necesidad producen y en la producción construyen relaciones sociales de producción, ¿sí? Entre las personas que van a producir el bien necesario para comer, para alimentarse, para conseguir el vestido, para conseguir el hábitat. Esas relaciones de producción se establecen entre los sujetos, pero también entre los sujetos y los medios necesarios para producir, o sea, los medios de producción, ya sean herramientas o animales necesarios para la producción. Entonces ahí tengo relaciones de producción, medios de producción y un desarrollo determinado, histórico, de las fuerzas productivas, de la capacidad y de la tecnología de hacer algo en un momento determinado de la historia. Hasta ahí es lo que Marx llamaría la estructura económica. Eso es básicamente la estructura por la cual se construyen relaciones económicas, sociales y económicas que están asociadas a producir la vida, para hacerlo más simple, ¿sí? A conseguir los alimentos, la ropa y el hábitat necesario a un momento determinado de la historia. O sea, no es lo mismo los objetos necesarios en el Imperio Romano que en el modo de producción feudal, que en el capitalismo, que hoy o anteayer, ¿sí? Son objetos necesarios distintos. Ahora, para que esa estructura económica funcione, la propia estructura económica se va a dar a sí misma una superestructura que está por encima de ella, jurídico-legal. En pocas palabras, las normas y las leyes por las cuales se van a dar las relaciones entre los sujetos, entre sí, y entre los sujetos y los objetos. O sea, son las leyes, las normas o las costumbres. Entonces, cuando yo piense que la propiedad privada es algo indiscutible, en realidad no es indiscutible, es dentro del capitalismo algo indiscutible. Pero hay que iniciar la explicación con dentro del capitalismo, porque el concepto de propiedad privada, por ejemplo, en el modo de producción feudal no existe. La propiedad tiene varias formas. En principio, la tierra le pertenece en dominio al señor feudal, pero en definitiva es del rey. Y en la ejecución, en el usufructo, es del campesino. Pero el campesino también es casi algo adentro de la tierra, no alguien, dije algo. Entonces el campesino es casi una cosa adentro de la tierra, se hereda con el campesino adentro. Entonces, la superestructura jurídico-legal establece una serie de normas y de leyes de cómo se deben manejar las relaciones entre las personas y entre las personas y las cosas. Entonces eso determina, por ejemplo, que en el Imperio Romano sea legal la esclavitud. Eso determina que de alguna manera en el modo de producción sea legal la esclavitud, pero sea mucho más recomendable tener relaciones feudales con un siervo, con un campesino adscrito a la tierra. Y la superestructura jurídico-legal dentro del modo de producción capitalista prohíbe las otras dos formas de relaciones de producción. O sea, prohíbe la esclavitud y prohíbe la servitud. Eso hace que en momentos determinados el modo de producción requiera de una superestructura jurídico-legal determinada y vaya modificándose. Pero en realidad, primero, esa relación se dio en términos económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo hoy podría estar pensando en que la esclavitud no va a volver y en realidad la pregunta sería al revés. ¿Qué pasa si la estructura económica se modifica? ¿Puede aparecer una ley que justifique la esclavitud? Sí, porque es la lógica por la cual funcionan los modos de producción. Primero se da en la estructura económica y después la estructura económica de alguna manera, por lo que se llama presión desde arriba, que lo pueden integrar a mí, lo que va a hacer es instaurar una estructura jurídico-legal que justifique ese tipo de relación. Hay muchas. Cambia de nombre directamente.
Por ejemplo, cuando hablamos de que no hay esclavitud en el presente, yo podría estar pensando, por ejemplo, que la trata de blancas es una forma de esclavitud. ¿Sí? Es un ejemplo, podríamos usar muchos más, el trabajo infantil en el sudeste asiático. Pero ¿qué hay? Hay algunos formatos legales en esos países que permiten esas relaciones. En zonas del sudeste asiático y en el sur asiático, me refiero a la India, en Pakistán, hay formas legales, que no podríamos decir que es esclavitud, pero de entrega de niños. ¿Sí? Donde yo entrego a mi hijo porque no puedo sostenerlo y forma una relación bastante similar. El alquiler de vientres podría ser considerado en términos antiguos algo muy parecido a la relación que se tenía con el esclavo. Porque básicamente el amo tenía hijos con quien se le ocurría y reconocía al hijo que quería, porque el sistema legal romano decía que el padre reconoce a los hijos. No es una cuestión biológica como hoy. La estructura jurídico-legal de hoy dice que la relación estrictamente biológica de hombre y mujer tiene como resultado un hijo. Pero vaya qué particularidad que ahora se pueden alquilar los vientres, por lo tanto eso ya no funciona. O sea, la estructura jurídico-legal se modifica. Y yo podría pensar hasta qué punto no es una nueva versión, se hace en el esfuerzo, de esa relación entre el amo y la esclava, que de pronto el amo, si quería, reconocía ese hijo de la esclava como propio, o quizá no lo hacía. Como también podía reconocer los hijos de su mujer oficial, como también si quería no lo hacía. O sea, elegía qué hijos reconocía. Entonces, si el amo en el Imperio Romano reconoce los hijos que le parece, ya sean de su mujer formal, o sea de una esclava o de una sierva, o de una campesina cualquiera, reconoce los hijos que se le antoja, tiene 30 hijos y reconoce 4, los otros 26 no los reconoce, la misma lógica aplicada a la inversa yo podría aplicarla al alquiler de vientres hoy en el presente, donde un sujeto lo que hace es alquilar un vientre, coloca ahí su espermatozoide y reconoce al hijo como propio. La mujer termina siendo un depósito de semen nada más, coyunturalmente. Es la estructura jurídico-legal que cambió el nombre de un formato que se parece mucho al sistema del antiguo Imperio Romano. Entonces digo, ¿qué es la superestructura? Es justamente eso, es un aparato legal que lo que va a justificar o lo que va a dar es un peso de normas a las relaciones que se dan dentro del modo de producción. Ahí también está la ideología. Y tiene que ver mucho con O'Donnell, que es la capacidad que tiene el Estado de aparecer resultante de las relaciones de producción, pero mostrarse como si fuera el fundador de la relación de producción. O sea, si entendimos lo que acabamos de explicar entre estructura y superestructura, es la superestructura, o sea, la relación económica, la que establece la aparición de la estructura jurídico-legal, o sea, del Estado. Sin embargo, el Estado no se presenta como posterior, sino como anterior a la relación. Se presenta como el fundador de la relación. Como si soy yo el que permite que esto suceda, pero en realidad es el Estado resultado de lo que el capitalista le dio existencia. ¿Respondí a las preguntas, Valeria? Sí, profe. Gracias. Bárbaro. Retomo DOM y después si en los otros autores hay otras consignas, con preguntas y cosas parecidas, voy contestando. Bien, algunas cosas ya las recuperamos, rebobino rápido. Entonces, para poder entender el modo de producción capitalista, tengo que partir de la idea de lo que es un modo de producción, que es un conjunto, básicamente donde tengo medios de producción que pertenecen a los capitalistas, que constituyen estos capitalistas una clase distinta. La otra clase, obviamente, es la que se vio obligada a vender su fuerza de trabajo. Entonces, yo tengo que pensar que tengo que cada modo de producción expresa la forma en que las personas se organizan, ¿sí? Se relacionan para cubrir las necesidades que históricamente les son vitales en esa sociedad, ¿sí? Las más básicas de todas son obviamente alimento, vestido y hábitat.
Entonces, las personas se reúnen para producir los bienes necesarios. En esa reunión lo que establecen son relaciones de producción. Esas relaciones de producción se establecen entre las personas y con las cosas. Y las cosas conocemos como medios de producción, ¿sí? Obviamente, vuelvo a repetir. Entonces, relaciones de producción, medios de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas en un momento determinado de la historia. Eso es la tecnología y la capacidad de manejar esa tecnología en un momento determinado de la historia. Ejemplo corto, yo puedo decir que el aluminio hasta por lo menos 1930 es un metal completamente inútil y a nadie le interesa. Sin embargo, la balística en la Segunda Guerra Mundial empieza a dar un uso muy importante y hasta el presente se ha convertido en uno de los metales estratégicos, porque va desde la balística, o sea, tiene la utilidad de ser muy duro y tiene la utilidad de ser muy flexible cuando tomamos una latita de gaseosa. Entonces, esa capacidad que tiene el aluminio y de ser muy lejano a ser contaminante o a malo para la salud, tiene un bajo nivel de oxidación, un montón de características. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver justamente con el desarrollo de las fuerzas productivas en un momento determinado de la historia. Hay un bien que lo conoce el ser humano hace un montón de tiempo, un objeto, una materia, que no le da uso hasta que en un momento de la historia le encuentra una utilidad mejor. ¿Sí? Entonces, ¿eso tiene que ver con la capacidad inventiva? Quizás sí, pero también con las necesidades de la época. Sí, mientras un objeto no sea necesario y no haya nada que demande su presencia, básicamente nadie le va a interesar, nadie va a producir sobre eso. Bien, sigamos. Entonces, hay un concepto que suele traer problemas con TOC, que es el concepto de compulsión. El concepto de compulsión es como, básicamente, cuál es la condición que empuja, que obliga a las personas a hacer algo. Para eso hay que entender algo interesante que plantea Dobb, y que también está en O'Donnell, que es, para que el modo de producción funcione, de alguna manera, tuvo que los capitalistas no poder obligar físicamente a las personas a vender su fuerza de trabajo, ni los sujetos, los trabajadores, ser poseedores de medios de producción. Esto es esencial porque en el modo de producción capitalista los trabajadores no tienen medios de producir. Entonces, como no tienen otro medio de cómo obtener o de cubrir sus necesidades, están obligados a vender su fuerza de trabajo. Esta obligación de vender su fuerza de trabajo es lo que Dobb llama compulsión. Están empujados a vender su fuerza de trabajo. Si no lo hacen, se mueren de hambre o viven de la caridad. Entonces, de esa manera, yo empujo a un sector a vender su fuerza de trabajo, mientras el otro sector, que es dueño de los medios de producción, tiende a concentrar la propiedad de los medios de producción y la propiedad en general. ¿Sí? Entonces, el grupo más reducido tiende a ser propietario de casi todo, y como el grupo más masivo no es propietario de nada, no queda otra que vender su fuerza de trabajo. En la venta de fuerza de trabajo lo que hacen es generar valor dentro de la fabricación, y en esa producción de valor una parte corresponde a su propio valor como mercancía, llámese salario, sueldo, jornal, y el resto de lo que produce un trabajador en la jornada laboral se llama plus de valor o plusvalía, también aparece como plus trabajo. ¿Sí? Incluso en uno de los capítulos Dobb plantea que toda sociedad genera plus trabajo. ¿Por qué toda sociedad genera plus trabajo? Por ejemplo, en una sociedad tribal, los sujetos van y cazan para todos, incluso para los bebés, incluso para las mamás que están embarazadas, incluso para los enfermos, incluso para los abuelos, para todos aquellos que no pueden ir a cazar. Entonces se genera un plus de trabajo. La diferencia es que en esa estructura tribal lo que sucede es que el bien obtenido, las necesidades se cubren de manera igualitaria, de manera equitativa, tratando de que todos accedan al alimento. Sin embargo, en el modo de producción esclavista, en el modo de producción feudal, en el modo de producción capitalista, lo que sucede es que ese excedente, ese plus de trabajo generado, se lo va a apropiar algún sector de la sociedad, ya sea que se lo apropie el señor feudal,
la iglesia, el amo, el Estado romano, el Estado capitalista o el burgués capitalista. Acá nosotros hicimos mención de algo muy chiquitito y es válido recordarlo para que a nadie se le pierda, la diferencia que existe entre dinero y capital. O sea, la mayoría de las cuestiones, así como plusvalía absoluta y plusvalía relativa, Marx suele darle dos naturalezas a las cosas. ¿Sí? Una naturaleza que es claramente material y una naturaleza que es mucho más abstracta o de alguna manera ideológica, si quiere. De hecho, cuando habla de plusvalía, Marx dice que la plusvalía no solamente es una relación económica, sino que es una relación ideológica de dominación. Porque no solamente extrae capital de mí, sino que me persuade de que es necesario y de que es inevitable. Y que es justo. ¿Por qué es justo? Y porque me pagó para que haga esto. Y yo estuve de acuerdo. En realidad, eso es la parte ideológica de la dominación. ¿A qué iba con esta doble naturaleza? Lo que obtiene del resultado del trabajo de un trabajador es esto que llamamos plusvalía. La acumulación de plusvalía, cuando llega al mercado, o sea, la mercancía que se produjo, yo la oferto como mercancía. Obtengo a cambio de la mercancía dinero. ¿Sí? Marx dice, bueno, vendo mercancía, obtengo dinero. El dinero es dinero si lo uso para comprar mercancías. Pero si ese dinero yo lo uso para comprar maquinarias, es capital. ¿Por qué? Porque el capital lo que hace es dinero invertido que genera más dinero. El otro dinero, que es el que permite comprar alimentos, no se gasta o desaparece en sí mismo. O sea, es un dinero que yo compro frutas y que automáticamente deja de tener una ganancia. La única ganancia que reporta es que me alimento. En cambio, si yo tomo parte de esa plusvalía que extraje, la invierto en maquinarias, lo que va a hacer es que mañana van a producir más mis trabajadores. Voy a aumentar la plusvalía. Entonces, ¿cómo va a aparecer frente a mí la máquina? Como una máquina. Pero en realidad es capital invertido. Y además de eso, es trabajo acumulado. ¿Sí? O sea, cuando yo diga, bueno, el capital del capitalista ¿es dinero? Sí es dinero, pero también es trabajo acumulado. Es un trabajo que se acumuló, que se le sacó a los trabajadores la plusvalía. Yo lo convertí en dinero o en billetes para hacer más fácil. Lo invertí en una maquinaria y al invertirlo en una maquinaria, yo estoy invirtiendo capital. Capital que es resultado de la explotación de los trabajadores. Pero esa máquina que yo compré no solamente se compra con trabajo acumulado, sino que la máquina en realidad es trabajo acumulado porque hay otros trabajadores que la produjeron y la construyeron. Entonces Marx dice, todos los objetos tienen una doble naturaleza. O sea, la naturaleza que aparece frente a mí, que oculta lo que es en realidad. Por eso habla de algo que se llama fetiche de la mercancía. Di toda esta vuelta para explicar el concepto de fetiche porque aparece varias veces en la asignatura. ¿Qué es un fetiche? Una cosa que aparece frente a mí y que no me deja ver lo que realmente es. Entonces, yo me encuentro con el capital, pero ¿el capital qué es? Es trabajo que se le sacó a los trabajadores. Yo me encuentro con la maquinaria que compró el capital. Esa maquinaria no me deja ver que en realidad es capital acumulado que se le sacó a los trabajadores y no me deja ver que además de eso es trabajo acumulado de otros trabajadores en otra fábrica. Entonces, cuando voy a comprar un celular, yo veo un celular, no veo el trabajo acumulado atrás del celular. No veo horas y horas de diseño de un celular. No veo el desarrollo histórico de una sociedad que puedo pasar de vivir en la caverna a desarrollar algo como un celular. Eso es justamente poder entender que todos los objetos tienen un desarrollo histórico que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y ese fetichismo de la mercancía es justamente que aparece representando algo que realmente no es y que oculta básicamente las relaciones que están detrás.
tomo 2 o 3 cuestiones que están en el segundo capítulo 2 que tiene que ver con esta historia del modo de producción capitalista, del surgimiento del modo de producción capitalista. Primero que frente al desarrollo del capitalismo existen dos modelos. Un desarrollo capitalista desde arriba, forjado por el Estado, como el caso japonés, que nosotros no vamos a trabajar, pero que es bueno saber que existe. Y un desarrollo capitalista característico de Inglaterra, que es el surgido desde abajo. ¿Por qué desde abajo? Porque surge por pequeños capitalistas que no dominan el modo de producción. Esto es interesante porque por lo general es un gran error cuando se estudia. Cuando estamos hablando del surgimiento del capitalista, lo que domina es el modo de producción feudal. Entonces yo tengo que el 80-90% de las relaciones de producción son de tipo feudal. O sea, el eje de la economía está en el campo. De hecho, las primeras industrias no surgen en la ciudad, surgen en el campo. Entonces, cuando aparezcan estas primeras relaciones de tipo capitalista, van a ser de pequeños capitalistas, pequeños burgueses, que van a ir generando una serie de innovaciones organizativas y productivas que van a ir forjando relaciones de tipo capitalista. Pero no son todavía mayoría, por lo tanto, son un grupo, si se quiere, rebelde, revolucionario, y por eso generan una revolución industrial. Porque cambian las relaciones sociales de producción y por lo tanto van a convivir, si se entendió el capítulo 1, durante buen tiempo con una superestructura jurídico-legal propia del modo de producción feudal, y ellos van a practicar relaciones de tipo capitalista. O sea, va a haber una estructura económica de características capitalistas con una superestructura que todavía no responde al capitalismo. Entonces, tiene una primera etapa de esos pequeños productores emancipados, o sea, pequeños campesinos que empiezan a dejar de ser siervos pegados a la tierra y son pequeños dueños de tierra que producen en parcelas más reducidas, pero que en busca de la ganancia. O sea, hay una mentalidad, una forma distinta de pensar. No es producir en mi tierra para pagar el impuesto del señor feudal y tratar de vivir. Es no, tratar de obtener ganancia. En ese proceso lo que aparece es un proceso de privación de los medios de producción. A estos campesinos que habían empezado a separarse de las relaciones feudales, se les empieza a privar de las tierras. Por una serie de medidas, entre las cuales la más conocida es lo que se conoce como los cercamientos o los enclosures, donde empiezan a reclamarle títulos de propiedad a los ocupantes de tierra y obviamente no existen los títulos de propiedad. El único que puede tener algo parecido a un título de propiedad es el noble. El duque, el conde, el lord, el manor, son los sujetos que pueden, de alguna manera, justificar por qué se creen dueños de esa tierra. Lo que hacen es expulsar a los campesinos, poner en venta esas tierras para que las compren estos emergentes comerciantes de la ciudad conocidos como burgueses. Pero todavía son comerciantes, no son industriales, cuidado. Al empujar a los campesinos a salir de las tierras, lo que los obligo es a ser, ahora sí, dependientes únicos de un salario de un juez. O sea, esa es la famosa compulsión económica, pero que en principio es una compulsión legal, porque los empujan de la tierra, los sacan de la tierra. Una vez que los sacan por medio de la compulsión legal, ahora sí están obligados a hacer cualquier cosa con tal de conseguir para comer. En ese proceso de privar de los medios de producción a los campesinos, lo que se va produciendo es una concentración de la tierra en manos de estos burgueses. Y un proceso paulatino de desmantelamiento de la comunidad de aldea, o sea, de las aldeas de la Edad Media. En paralelo se está produciendo una expansión de las técnicas de la manufactura. Entonces, como son más productivas, empiezan a ser más productivas la tierra, hay, por ejemplo, por un lado, un proceso de expansión lanar, por otro lado, un proceso lento ahora
de expansión algodonal, o sea, de producción en algodón, algo que para nosotros sería al revés, porque el algodón es mucho más importante que la lana para nosotros. Bueno, fíjense qué importante que fue la revolución industrial, que terminó invirtiendo la relación lana-algodón. Era casi toda la ropa era en lino y en lana, y el algodón era muy difícil de producir en ese momento, muy caro, y por lo tanto no era importante. Entonces, esa expansión de manufactura se llama manufactura en términos marxistas porque tiene más de impresión de trabajo de mano que de máquina. Tiene más tarea a mano que máquina. Entonces, hay un proceso de hilado donde la manera de expandir la manufactura es empleando mayor cantidad de trabajadores. En términos simples, aumentando la plusvalía absoluta. O sea, ¿cómo logro? Les pago poquito y trabajan mucho. Y si quiero producir más, o trabajan más tiempo, o consigo más trabajadores. Hasta acá no hay grandes inversiones en tecnología. La aparición de algunas máquinas muy simples de madera que permiten hilar, por ejemplo, en vez de un ovillo a la vez, 4 ovillos a la vez, generan un auténtico golpe productivo. Porque eso significa, si yo tengo 10 trabajadores ovillando cada uno un ovillo, y necesito 4 días para alcanzar 40 ovillos, con una máquina, yo en un solo día alcancé a producir 4 veces más. Por ende estoy dando un salto en la plusvalía relativa. No solamente se reduce a eso, sino que además de eso, esa maquinaria es muy económica, lo que permite, como está hecha de madera y no tiene gran inversión de tecnología, de ingeniería, no solamente es fácil de comprar, sino que es fácil de arreglar y es fácil de copiar e incluso de modificar. Entonces una máquina que en un momento produjo 4 ovillos a la vez, con solamente ponerle uno al lado y pegar los 2 pedales, podía estar produciendo 8 ovillos a la vez. Pero cuando la máquina se rompía o había salido un modelo nuevo que era un poco más productivo o más dúctil, yo podía vender esa máquina por menos de lo que valía y comprarme una nueva. Entonces, con cierta facilidad, las máquinas se distribuyeron entre varios de los artesanos, pudieron ir actualizándose, pudieron hacerle innovaciones e incluso los trabajadores pudieron ir reparándolas, porque hasta acá no son máquinas complejas, son máquinas muy simples, a pedal, ¿sí? Y se mueven con la fuerza de la persona. Esto tiene una limitante, porque obviamente si yo piso el pedal para trabajar, en un momento me agota, me cansa el pie, me duele la rodilla, hay un montón de cuestiones que podrían limitar la producción. Pero hasta acá, como la producción sigue creciendo, no hay grandes problemas. Y como la fuerza de trabajo sigue siendo barata, ¿sí? Tampoco hay grandes problemas. Porque un trabajador que no produce bien se lo echa y mañana se contrata a otro, quizás hasta por menos de lo que se contrató a ese. Entonces, esa fluidez le da cierto grado de rapidez a la producción y de innovación. Lo interesante de todo esto es que cada vez voy a imprimir más cantidad de trabajo máquina, ¿sí? Y menos de trabajo humano. Antes yo tenía un sujeto con un ovillo, ahora tengo un sujeto con una máquina que produce 4 ovillos. Por lo tanto, hay más máquina que sujeto. Aumento la producción y ese aumento de la producción generalizado empieza a fomentar un cambio realmente radical de la sociedad y de las maneras de producir. Es el inicio de lo que conocemos como la revolución industrial. Esa revolución industrial empieza a generar de alguna manera cambios en la geografía de la sociedad, porque estos talleres empiezan a tomar formatos fabriles, o sea, grandes galpones con muchos artesanos. Hasta acá lo que yo voy a encontrar
es solamente la superposición de trabajadores individuales, no hay coordinación. En vez de haber 10 artesanos cada uno en su taller, ahora hay 10 artesanos en un solo taller que es una estructura fabril. Lo que se está produciendo de a poco, ¿sí?, es lo que Marx llama el sistema de maquinofactura. En realidad en nuestro caso, que es lo que estamos leyendo. Y lo que se está produciendo también es un proceso de acumulación de capitales. A los que les fue mejor, los que invirtieron más rápido, los que obtuvieron mejores ganancias, los que estaban más cerca del puerto, empezaron a acumular seriamente capitales y pudieron invertir en máquinas mejores, en controlar mejor el trabajo, en hacerlo más efectivo. Entonces, en el proceso de contratar trabajadores, acumular capital, lo que queda cada vez más en evidente es que dentro de la estructura económica se hace el gran separador del modo de producción capitalista, que es la separación entre capital y trabajo. Eso es esencial para pensar de cara al parcial. El conflicto estructurante de las relaciones de tipo capitalista es el conflicto entre el capital y el trabajo. El capitalista quiere obtener todo lo que pueda del trabajador y pagar lo mínimo posible. El trabajador quiere obtener el sueldo más alto posible para vivir mejor. Entonces hay un conflicto necesario que se puede representar de alguna manera como en una regla donde de un lado empuja el capitalista y cada vez que empuja lo que se come es parte del trabajo. Y si el trabajador empuja en dirección inversa, lo que se come es parte de lo que el capital consideraba su ganancia. Esto está más que claramente trabajado en Milligan. No nos vamos a poner en la estructura de clase, pero lo más interesante que podemos recuperar rápido ahora de Milligan es esta idea de presión desde abajo, presión desde arriba. Entonces, presión desde arriba es la presión que los capitalistas ejercen para obtener una serie de ganancias extraordinarias. Y la presión desde abajo es exactamente el proceso inverso, donde los trabajadores de alguna manera presionan a los capitalistas para obtener mejoras. Esas mejoras pueden ser de dos características: de carácter reformista, o sea, aumento de sueldo, reducción de la jornada laboral, o de carácter revolucionario, que es abiertamente contra los capitalistas, intentando construir una sociedad distinta, mejor. Otro de los ejes importantes de Milligan son los medios por los cuales puede definitivamente dominar a la sociedad, o se puede dominar en la sociedad. Uno de los medios básicos, que se supone que ya lo tenemos porque estaban en DOC, son los medios de producción. O sea, al yo ser poseedor de los medios de producción, el resto de la sociedad no le queda otra que vender su fuerza de trabajo, por la famosa compulsión económica. Es el primer medio de dominación. El otro medio de dominación son los de coerción. El medio de coerción física, que permite por medio de la fuerza del Estado y policial obligar a los sectores de la población a practicar o a hacer algo como le parezca, o sea, desmovilizarse en una protesta, desorganizar los sindicatos. El otro medio de dominación importante son los medios de consenso, básicamente. ¿Sí? Los espacios de consenso son los medios de comunicación masiva que le permiten a los dominadores generar consensos y generar aceptación, disciplinar a la población. Es lo que se conoce como hegemonía. O sea, no solamente los fuerzo a vender su fuerza de trabajo porque no tienen medio de producción, no solamente puedo aplicar violencia si es necesario, sino que además de eso es muy hábil poder lograr que estén persuadidos de la necesidad de hacerlo. Y que además de estar persuadidos, fuercen a sus pares a que lo hagan.
O sea, le digan a sus compañeros de trabajo que tienen que hacerlo, que no formen parte de los sindicatos, que cómo se van a quejar si no es necesario. Esa es la capacidad de los medios masivos de comunicación. O sea, si yo tomo Miliband, podría estar pensando que, por ejemplo, algunos sectores de los medios de comunicación hoy están francamente en contra del gobierno porque quisieran acogotar peor a los trabajadores. Mientras otros sectores de los medios de comunicación están de acuerdo con el modo con que se está acogotando a los trabajadores hoy. O sea, ninguno de los dos está en contra de acogotar. El tema es cuánto apretar nada más. Pero en esa lógica yo establezco modo de consenso. En ambos casos ninguno va a decir organicémonos en contra de los dueños de la fábrica. Ni lo de los buenos, entre comillas, ni lo de los malos, entre comillas. Entonces, los medios de comunicación y consenso siempre establecen obediencia en ambos casos. Una obediencia más disciplinada a la violencia decidida de la burguesía o una violencia más disciplinada a una parte de la burguesía que parece ser un poco más buena que la otra. Dije parece ser. Bien. Retomemos O'Donnell, el señor que siempre le trae problemas a la gente. Yo vuelvo siempre a reivindicar la posibilidad de ver el video que está en YouTube, que tiene más tiempo, que hace un estudio mucho más pormenorizado. Yo voy a retomar algunas líneas generales, pero vuelvo a recomendarles que vean ese video como estrategia. En principio hay que partir de la idea de que la dominación, la definición de O'Donnell, en realidad es casi obvio, pero bueno, es una relación asimétrica, ¿no? Toda dominación es asimétrica. O sea, alguien que manda, el otro que obedece. En esa relación asimétrica, lo que se busca básicamente es imponer la voluntad. El Estado, dice, es la matriz básicamente política de la dominación. O sea, es la herramienta política. Nosotros vimos que la burguesía se maneja en términos económicos. Entonces el Estado aparece como el órgano político de esa misma dominación. Es parte de lo que conocemos como la superestructura jurídico-legal. ¿Cuáles son los medios, los recursos que tiene para poder dominar? Bueno, la coerción física, que ya vimos recién, los recursos económicos, o sea, la distribución de recursos económicos permite lograr obediencia, lograr imponer una voluntad, los recursos de información, o sea, el acceso a la información, el acceso a la formación, el acceso a la educación permite cierto grado de disciplinamiento, de consenso y de obediencia, y una dominación de carácter ideológico, mucho más compleja, mucho más de largo plazo, pero mucho más duradera y que obtiene el consenso con mayor solidez. Entonces yo podría trabajar entre la eficacia y la eficiencia. Entonces tendría la violencia física como algo eficaz. O sea, yo pego a las personas, son obedientes, pero en lo inmediato. En cambio, la ideología tiene una lógica más de eficiencia, donde no es en lo inmediato, pero en el largo plazo tiene mayor fuerza. Otro de los ejes que toma es que justamente la división de clases es el distribuidor de alguna manera de estos recursos. Entonces, en torno a las clases sociales en las que yo estoy, puedo ir distribuyendo diferentes modos de estos recursos. Para dar más ejemplo, es muy raro que ustedes hayan visto la represión de una marcha de abogados, porque de hecho los abogados no marchan, y cuando le pegan más que nada a los médicos, a los enfermeros como objeto, y les pega mucho más seguido a los docentes. Entonces yo ahí tendría justamente una división de clases de cómo estoy mirando y cómo estoy adjudicando los recursos a cada uno. Entonces yo me voy a encontrar que, por ejemplo, si le doy un plano, le doy una AUH a un sector de la población, parecen ser personas que son subsidiadas, mantenidas por el gobierno, pero si yo a la clase media le subsidio la escuela privada, parece ser que o si, por ejemplo,
los sectores populares o tienen una exhibición de impuestos o no pagan un impuesto, parece ser que están haciendo algo ilegal, pero cuando en el country no pagan impuestos parece ser correcto. Entonces, eso es parte de esa distribución de recursos en torno a las clases sociales, ¿sí? La evasión de impuestos parece ser muy común entre las clases altas, pero sin embargo parece ser que no hay mucha acción de recursos físicos, o sea, reprimir físicamente la toma de terrenos, por ejemplo, de los countries. Pero sí hay una represión física de la toma de terreno de los sectores populares. Entonces, eso tiene que ver cómo se distribuye el uso de la violencia o el uso de los recursos económicos, de información o recursos ideológicos. ¿Sí? Cuando el Estado le presta o le perdona millones de impuestos o le presta millones de dólares a una empresa para que no quiebre, con eso yo pagaría un montón de AUH o de IFES. Sin embargo, eso parece justificado y no parece justificado pagar los IFES. Eso es parte de cómo se distribuyen los recursos económicos en torno a las clases sociales. O sea, son ejemplos para que entendamos lo que está tratando de explicar O'Donnell de manera abstracta. Entonces, en torno a distribuir estos recursos, el Estado va a aparecer como el garante de la dominación. ¿Por qué distribuye estos recursos? Para evitar que se rompa, se quiebre las relaciones de dominación. Volvamos a la explicación inicial. Se construyen relaciones de producción para obtener los bienes. En esas relaciones de producción los trabajadores están perdiendo. Esa es la estructura económica. Pero lo que va a hacer la estructura económica es darse a sí misma una superestructura jurídico-legal, el Estado. Entonces, los capitalistas y los trabajadores se dan a sí mismos, ¿sí?, una estructura que es el Estado. El Estado lo que hace es justificar la existencia de esta relación, imponiéndole normas. Entonces, va a permitir en el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, la existencia de relaciones de tipo capitalista. Pero la avaricia de los propios capitalistas lleva a veces a esto que decíamos recién, a acogotar de una manera determinada a los trabajadores que podría atentar contra la propia vida. Es decir, ¿cómo se atenta contra la vida? Repasemos de nuevo. ¿Qué se paga en el salario? Se paga la reconstitución, la recomposición y la reproducción. ¿Cómo se atenta contra la vida del trabajador o contra la vida del propio modo de producción? Cuando el capitalista paga salarios tan bajos que no alcanzan a la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando al borde del año 2001 los sueldos eran tan bajos que los chicos morían de inanición, de desnutrición, y las enfermedades matan a los nenes y la gente se muere de hambre, yo ahí tengo dos posibilidades de cuestionar el modo de producción. Una opción, si se mueren los nenitos o no están en condiciones mañana de convertirse en trabajadores, el modo de producción se queda sin trabajadores. O sea, no está regenerando la próxima línea de producción de trabajadores. No voy a tener trabajadores en la próxima generación. O trabajadores en condiciones de ponerse adelante de una máquina. Porque obviamente fueron mal alimentados en su momento y no tienen las capacidades físico-motrices para poder llevarlo adelante. Esa es una de las opciones. La otra opción es que fruto de la pobreza y la miseria que se está viviendo, los trabajadores se rebelen, ya no pidiendo, como decíamos recién en Miliband, reformas o cambios, sino directamente pidiendo la cabeza de los capitalistas e iniciando un proceso revolucionario. Entonces, cuando el Estado trata de contener a los capitalistas para que básicamente no atenten contra los trabajadores, lo que está tratando de hacer es dándole durabilidad en el tiempo a las relaciones de producción capitalista. O sea, es el garante de que las relaciones de producción se sigan dando en el tiempo. Para eso necesita una apariencia de homogeneidad social, que se disipe lo mayor posible las diferencias sociales. No en cuanto a que seamos iguales de ricos, sino en cuanto a que aparezcamos como iguales ante la ley, como partes de un todo. Ese todo tiene que ver primero con la construcción de este fetiche de ciudadanía, donde todos somos ciudadanos y como todos somos ciudadanos somos iguales ante la ley.
Y tanto Techín como Juanita Viale y yo pertenecemos a un pueblo. Y ese pueblo es la nación. Entonces se construye una noción de homogeneidad donde todos los argentinos, esa totalidad constante, no puede estar en una grieta. Tenemos que ir en busca de la unidad. Esa es la construcción de ese Estado que lo que busca es garantizar a largo plazo la dominación. Sabe que si permite, por ejemplo, el aumento de la grieta, lo que puede favorecer es el desarrollo de opciones revolucionarias. Opciones que vayan por la cabeza de los burgueses. Esos mismos que alimentan la grieta todos los días. O sea, para que entendamos cómo funciona este problema. La otra opción, que también planteó O'Donnell en torno al problema de los capitalistas, es que los capitalistas, por el afán de la competencia y acumular más capitales, tienden a eliminar a sus propios competidores. Y en ese eliminar a los competidores lo que generan es una mayor concentración de capital. Y al concentrar tanto el capital y construir monopolios, lo que acaban es con el principio de la competencia y lo que acaban es con el propio principio del capitalismo. Por eso el Estado debe garantizar en el largo plazo la existencia del modo de producción. Porque si fuera por las actitudes de los capitalistas, tranquilamente tendería a la eliminación del propio modo de producción. Bien, nos queda repasar NEFA. En el caso de NEFA, tomo rápido. El primer caso es el de Taylor. Taylor lo que hace es, en principio, de alguna manera, un diagnóstico de las formas o los procesos productivos dentro del Estados Unidos de fines del siglo XIX, principios del XX, y que uno de los errores que encuentra rápidamente es la forma de pago, una tendencia al ocio, a la vagancia. En la forma de pago lo que obviamente no está de acuerdo es que el sistema de remuneración se basa en la jornada por horas y no en fomentar la producción. Entonces, una de las cosas que se propone es que hay una necesidad inminente de ahorrar trabajo. Básicamente porque la estructura productiva norteamericana está basada en que es de una gran dinámica, pero por la inversión constante en trabajo. Poco capital y mucho trabajo. O sea, aumentar la producción significa contratar más trabajo. Entonces, Taylor lo que propone es un modo de ahorrar trabajo. El modo de ahorrar trabajo es ahorrar los tiempos, en principio, que los trabajadores desgastan o pierden en cosas que son innecesarias a la producción. Para lograr esto, lo primero que hay que hacer es un estudio científico del proceso de trabajo en cada una de estas empresas. Yo debo calcular, medir, estudiar cómo se produce en esa fábrica. Una vez que logro eso, lo que debo hacer es organizar y estandarizar tareas a desempeñar. Por lo tanto, lo que se está haciendo es dividiendo socialmente la producción. En una parte están aquellos que organizan, que conciben, que piensan el trabajo, y hay otros que directamente lo ejecutan. No están para pensar. Entonces hay división social y técnica del trabajo entre la concepción y la ejecución. Lo que marca es la existencia de supervisores y de sujetos que se van a encargar de estandarizar las tareas. De la misma manera en que estandarizo las tareas, estandarizo justamente las herramientas para usar. No se usa mi máquina o tu martillo, sino cada uno usa las mismas máquinas para todos y para todas las mismas herramientas. Y se miden los tiempos de las tareas a realizar. Por lo tanto, desaparece o se busca la desaparición de lo que se conoce como tiempos muertos. Momentos en que las personas entre tarea y tarea o entre objeto y objeto no hacen nada. De esta manera lo que yo hago es un uso intensivo de la mano de obra, con tareas más simples, pero mucho más intensivas. El resultado es que se logra una gran acumulación de capital y un valor agregado per cápita, o sea, por cada persona hay mayor cantidad de generación de plusvalía. Un disciplinamiento
de los trabajadores por el mismo tiempo de trabajo, mientras que se descalifica al trabajador, o sea, pierde, digamos, deja de ser un artesano para convertirse en un mero aplicador de una actividad estandarizada, o sea, golpeo un martillo, nada más que eso, una intensificación del trabajo, mientras que se produce, que es lo que las grandes debilidades que tiene el taylorismo, que se produce una deshumanización y se refuerza el carácter individualista. Diferente es el caso del Fordismo, donde el Fordismo lo que trata de proponer es una continuación del sistema americano en manufactura, lo que usa como esencia básica es la transferencia tecnológica, o sea, toma modelos de otros espacios productivos, como son la cadena de montaje, y por medio de esa cadena de montaje lo que logra es la rigidez en la estandarización, o sea, es un modo de hacer a un tiempo de hacer. O sea, se hace una tarea determinada y el tiempo lo establece la cadena de montaje. O sea, la cinta que trae el objeto. Entonces, no es que yo trabajo más rápido o menos rápido como sería Taylor, sino yo trabajo a la velocidad que me impone la cadena de montaje. Entonces, la otra faceta que tiene el Fordismo y que importa bastante para poder comprender el poder que tiene el Fordismo es básicamente que existe algo que se llama pacto social fordista. El pacto social fordista es un pacto social en el cual la empresa va a ofrecerle una serie de condiciones laborales y sociales al trabajador que tienen como objetivo principal lograr una actitud determinada del trabajador. ¿Qué es esto? Es salarios altos, condiciones laborales mejores a las anteriores y una búsqueda de normas de vida y de consumo. Yo necesito que el trabajador no sea una persona que solamente se dedique a comer pan y tomar vino, sino que necesito un trabajador que quiera tener una casa, que quiera tener un auto, que quiera tener un televisor. Necesito construir en el trabajador no solamente un productor de bienes, sino el principal consumidor de esos bienes. Es la construcción de lo que se conoce como la sociedad de consumo o el consumo de masas. Henry Ford entiende que la pirámide social tiene una cúspide de sectores ricos que es muy reducida y una base de sectores pobres que es muy ancha. Entonces, si yo logro venderle a la mitad de los que están en la base de la pirámide, ya es mucho más que la cúspide de esa misma pirámide. Si en la pirámide hay 50 familias, en la base hay 5.000. Si yo le vendo a la mitad de los 5.000 son 2.500. Entonces, lo que busca justamente Henry Ford es abaratar costos para abaratar el precio final del producto y de esta manera ampliar el mercado de consumidores de autos. ¿Cuál es el gran problema que tiene esta estructura de producción fordista? El gran problema es la rigidez de producción. Y tiene una rigidez tan dura de producción que no le permite o le cuesta adaptarse a los cambios. Porque no puede cambiar toda la estructura productiva para cambiar, por ejemplo, un modelo productivo. O sea, cambiar el modelo de auto. La producción fordista, si bien ha recibido varias críticas, todavía sigue siendo determinante para la producción en el presente de autos. Y no para autos Ford, sino para Peugeot, para Renault, para Chevrolet. Entonces, la estructura de producción rígida, en masa, buscando convertir a sus propios productores en consumidores, o sea, los trabajadores de las automotrices ganan muy bien y por lo general tienen acceso a la compra del auto por la financiación directa de la empresa, y no hablo de un crédito, sino descontándoselo directamente del sueldo. O sea, esa estructura, que para nosotros podría ser relativamente normal, es un auténtico invento, ¿sí?, de Henry Ford hace más de un siglo. O sea, es un invento demasiado revolucionario para la época, porque quienes manejaban un auto, quienes poseían un auto en la sociedad de principios del siglo XX,
eran sectores muy, pero muy reducidos. Y jugarse a un mercado completamente nuevo era completamente innovador. Justamente para eso yo necesitaba construir un trabajador distinto. Esto lo trabajamos en la clase particular de NEFA, rebobino rápido. Entonces lo que trata de buscar no es solamente el control de la producción como Taylor, sino el control de la reproducción. O sea, lo que busca es controlar la reproducción de la fuerza de trabajo. Que el trabajador coma bien, que sus hijos coman bien, que sus hijos estudien, que sus hijos estudien en una escuela técnica y que mañana vuelvan a convertirse trabajadores adentro de la fábrica de Ford. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo de esa manera logro un consenso, un disciplinamiento que está impreso no desde hace muy poco, sino desde generaciones de personas que trabajaron en el mismo puesto de trabajo y que conocen las comodidades, veleidades de haber trabajado en ese lugar. Por eso se llama pacto social. O sea, no es una cuestión solamente productiva, sino que la empresa construye de alguna manera esta idea de la familia Ford, de las personas que trabajan adentro de la empresa. Bien. Me quedan dos cuestiones, De Luca y Maceo y Calderón Vázquez. De Luca y Maceo recupero dos o tres cuestiones que me interesan para poder para que no se pierdan. Habla de que el Estado tiene tres dimensiones: el instrumental, el estructural y el político. O sea, la primera dimensión, la instrumental, dice como una herramienta de una clase, o sea, hay una clase dominante que se hace del Estado para obtener la obediencia y la disciplina de la clase trabajadora. La otra dimensión, que sería la estructural, donde dice que el Estado es un reproductor de una sociedad como un todo, que es justamente la parte donde O'Donnell considera al Estado con la nación y el pueblo, ¿sí? Y de esa manera, jugando a la selección, haciendo actos por el 25 de mayo, declarando feriados, yo lo que hago es neutralizar los movimientos antisistémicos y construir la idea de que somos todos un país. La otra dimensión, que es dimensión política, que expresa la lucha de clases, donde en el margen político que permite el régimen político, los partidos políticos representan algunos sectores de clases sociales, alianza de clases sociales. Por ejemplo, el macrismo es abiertamente un sector, o sea, dentro de la política argentina, que representa una alianza entre el campo, medios masivos de comunicación, el sector bancario, mientras el kirchnerismo representa a otro sector, ¿sí? Podríamos decir a los pequeños productores, el sector industrial, ¿sí? Y a otra parte de los medios masivos de comunicación. Entonces yo voy a encontrar que cada uno de estos partidos representa diferentes alianzas de clase. Por eso hablamos de que el Estado también es una parte política que expresa la lucha de clase. Dependiendo de quién gane las elecciones, cómo nos va a ir con el dólar o cómo nos va a ir justamente con nuestros sueldos. Para poder entender cómo se va a dar esta estructura de sueldo, tenemos que ver con algo que estaba también en la explicación del video, que es la cuestión del régimen de acumulación, ¿sí? Dependiendo de la acción colectiva, de la capacidad de presión de los trabajadores, el régimen de acumulación va a ser determinante en torno a si es agroexportador, si tengo salarios más altos, si tengo salarios más bajos, si esos salarios se puede dividir en lo que se conoce como salario directo, o sea, lo que yo recibo como sueldo, y salario indirecto como todos los descuentos o cosas que no voy a pagar gracias a la intervención del Estado. Eso tiene que ver con el régimen de acumulación. Entonces, si hay un país que está básicamente basado en la estructura de modelo agroexportador, lo más seguro es que pedir aumentos de sueldo dentro del sector fabril va a ser bastante incómodo, difícil. En realidad no le importa al régimen de acumulación las relaciones de tipo industriales. En cambio, en un régimen de acumulación caracterizado más por la industria por sustitución de importaciones, los salarios de los trabajadores industriales van a ser mucho más importantes que los de los trabajadores del campo.
justamente en los modelos de tipo industrial, en el caso argentino, casi siempre esos desarrollos de tipo industrial se dieron con algún tipo de medida de régimen de acumulación, donde la acumulación que generaba el campo, entre muchas comillas, el sector agroexportador, se cruzaba con alguna característica de impuestos hacia el sector industrial. O sea, en el caso del peronismo, algo que se llamó el IAP, que era un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, donde de alguna manera el Estado retenía una cantidad de ganancias extraordinarias que conseguía el campo, las retenía el Estado y las volcaba al sector industrial o las volcaba al sector de consumo de los trabajadores, en la lógica de un pacto social fordista, digo, para que rebobinemos. En cambio, en el kirchnerismo, con una medida parecida, tenía lo que se conoce como las retenciones. Entonces, las ganancias extraordinarias que obtenía el campo por medio de la devaluación del dólar, una parte tenía que hacer de socio al Estado, dejando un 30% de esa ganancia extraordinaria que el Estado le había permitido por la devaluación en el 2003, en 2002 en realidad. Entonces, en ese proceso de las retenciones, lo que hace el Estado es, por medio de eso, aumentar el consumo subsidiando una serie de servicios. Entonces, al yo no gastar tanto en algunos servicios, ese dinero que me queda no lo ahorro, lo que voy a hacer es consumir otros bienes y aumentar la producción de bienes nacionales. O sea, esa es una manera de régimen de acumulación. Pero esos regímenes de acumulación tienen que ver también con la acción colectiva, con la capacidad de los sectores sociales para presionar en un momento o en otro momento. ¿Sí? ¿Presionar para qué? Para tener derecho a las vacaciones, para tener bienes más baratos, presionar por el aumento del pan o lo que fuera, de los impuestos. Entonces, ese tipo de acciones colectivas de los sectores populares va también a correr o a permitir que avancen los regímenes de acumulación.